Jueves 22 de febrero. Hermanos, un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos en esta fecha 22 y déjenme contarles rápidamente que este día se celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol, ¿verdad? Por ello, y se celebra, fíjese, este día, porque según la tradición y según la historia, ese día Pedro llegó a Antioquía, donde la historia pues reconoce que Pedro recibió y ejerció un papel de liderazgo muy importante en la iglesia de Antioquía. Por ello es que el evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este texto, hermanos, que hoy hemos leído, es un texto muy conocido, pues es un texto que aparece pues en varios días, en varias celebraciones del año litúrgico. Pero es bien importante porque de acuerdo al orden del Evangelio de San Mateo, representa el final de una sección en ese Evangelio de Mateo, donde busca, o el Señor pues ha buscado responder a una pregunta que los discípulos se hicieron. La pregunta fue: ¿quién es Jesús? Esta pregunta inicialmente la hizo Juan el Bautista, pues recordemos que fue quien le envió unos discípulos al Señor Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que iba de venir, el que había de venir, o debemos esperar a otro? Y sabemos, ¿verdad?, la respuesta que el Señor dio. Pero luego esta pregunta se la hicieron los discípulos en aquel momento cuando Jesús va en una barca con sus discípulos. Jesús se duerme por el cansancio y se levanta una tempestad, el mar está picado, los discípulos están luchando contra la tempestad, ellos le hablan a Jesús, lo despiertan, y el Señor inmediatamente le ordenó al viento y le dijo: calla, y al mar le ordenó que se calmara. Y dice la palabra que inmediatamente llegó una gran paz y una gran calma. Pero ahí es donde los discípulos se preguntaron: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Eso lo tenemos en el capítulo 11 de este Evangelio de Mateo. Pero desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16, el Señor se ha dedicado a demostrarles a los discípulos quién es Él. Pues ha sanado enfermos,
ha libertado, ¿verdad?, a los endemoniados, les ha hablado del reino, les ha presentado las enseñanzas del reino de Dios y ha hecho pues la obra, el ministerio que corresponde de el Mesías. Pero si el Señor ha hecho todo eso, es ahora cuando el Señor les va a preguntar a ellos, ¿verdad? Es ahora cuando el Señor se va a cerciorar de verdaderamente el concepto, el conocimiento, el crecimiento que ellos habían tenido referente al conocer a Jesús. Por eso es que el Señor les pregunta quién es Él. Ahora, esta pregunta, fíjese, la hace sobre la base de todas las cosas que Él ha hecho, o sea, todo lo que Él les ha enseñado. O sea, el texto nos dice que el Señor estaba interesado en saber qué concepto tenían ellos. Y por eso es que les va a hacer la pregunta. Ahora, fíjese que es importante porque el texto nos dice que esto ocurrió en Cesarea de Filipo. Esta era una ciudad que estaba ubicada al norte de Israel y que estaba ya prácticamente en la frontera de Israel. La ciudad se llamaba Cesarea y se llamaba así porque fue una ciudad construida por los romanos en honor al César. Pero le llamaban Cesarea de Filipo porque estaba bajo la gobernatura de Herodes Filipo, ¿verdad? En esa región. Pero curiosamente esta ciudad era muy rechazada por los judíos, ya que pues obviamente era una ciudad al estilo romano. Era una ciudad construida por los romanos. Y como tal, pues en esta ciudad había ciertos monumentos de la cultura romana, ¿verdad? Ellos habían construido monumentos y emblemas de figuras importantes del imperio, así como también monumentos y templos a dioses paganos, ¿verdad? Como por ejemplo había un templo dedicado al dios Pan, que según la mitología griega era el dios del miedo, ¿verdad? Por eso ellos, cuando una persona tenía miedo, ellos decían le agarró pánico o tiene pánico. Curiosamente, hasta el día de hoy se usa esa frase. Pero también le habían construido a la diosa Semirámides altares. Es interesante porque Semirámides es la misma que encontramos en la carta a los Efesios como Diana de los Efesios. Para los griegos era Diana, para los romanos era Semirámides, pero era la misma imagen. Pero vea, todo eso estaba ahí en Cesarea, pero es ahí donde Jesús ha llegado con sus discípulos y es ahí donde el Señor les va a hacer la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Puedo recordarle que cuando el Señor dice el Hijo del Hombre, se refiere a sí mismo, y los discípulos rápidamente entendían que se refería a Él, ¿verdad? En otras palabras, Él pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, cuando les dice quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, ¿verdad? Otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas. Ahora, ¿por qué decían eso? ¿Por qué decían que era Juan? ¿Por qué decían que era Elías? Y es porque cuando termina el Antiguo Testamento, exactamente en el libro del profeta Malaquías, ahí hay una promesa donde dijo el Señor que antes del Mesías iba a aparecer Elías. Entonces ellos están pues con ese conocimiento y están esperando para ver si era Elías. Ahora, eso era lo que el pueblo
creía, ¿verdad? Eso es lo que el pueblo conocía del Señor Jesús. Pero aun cuando todos ellos pues lo conocían como el Jesús de Nazaret, ¿verdad? Ellos estaban sorprendidos porque aquel Jesús hacía cosas sorprendentes, hacía milagros, y nosotros sabemos que los milagros solamente los puede hacer Dios. O sea, ellos sabían que el Señor hablaba en nombre de Dios, alguien que manifestaba la voluntad de Dios, o sea, voluntad que era contraria a la voluntad de los hombres, ¿verdad? Entonces, ahora, ante esto, es que podemos ver cómo el Señor está ejerciendo su ministerio, pero el Señor también está explorando sobre el conocimiento que los discípulos tenían sobre Él. Y es ahí donde Simón Pedro, quien va a tomar la palabra y le va a decir: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esa respuesta, hermanos, era la conclusión que los discípulos habían llegado con todo lo que ellos habían podido observar en el ministerio del Señor Jesús. Pero, ¿qué implicaba la respuesta que Pedro está diciendo? Y en primer lugar, debemos de poder separar dos conceptos importantes. El primero de ellos es quién era Jesús de Nazaret. Y lo segundo es quién es el Cristo. Para nosotros, hermanos, pareciera como que es lo mismo, pues hasta unimos los dos nombres y nosotros decimos Jesucristo. Pero es importante el entender que Jesucristo es la unión entre Jesús y el Cristo. Ahora, ¿quién era Jesús? Y Jesús fue aquel hombre que caminó con ellos, el hombre que se cansaba, que dormía, que comía con ellos, que muchas veces ellos no lo entendían, pero que anduvo con ellos. Ahora, el Cristo era el prometido para Israel. Cristo era la simiente de Abraham, y nadie tenía nada contra el Cristo. En quien no creían era en Jesús. Ahora, lo que el pueblo, más que todo el pueblo, no entendió es que Jesús era el Cristo, ¿verdad? De hecho, al principio de la iglesia, fíjese, en lo que se conoce como la iglesia primitiva, las personas dudaban que hubiera existido Jesús en Cristo o Cristo en Jesús. O sea, ellos dudaban que en Jesús hubiese estado el Cristo. Sin embargo, pues a través de los años, a través de la historia misma, la iglesia pudo venir entendiendo esa verdad. Ahora, hoy pareciera como que es lo contrario, porque hoy hay muchas personas que creen en Jesús. Han escuchado, ¿verdad?, que el Señor Jesús es el Hijo del Hombre. De hecho, siempre hablamos, ¿verdad?, de que el Señor Jesús, etcétera. Pero pareciera que de tanto hablar de Jesús, se desconoce a Cristo. O sea, se desconoce la obra de Dios a través de su Hijo. Y lo desconocemos, pues, no hemos entendido, ¿verdad?, quién es verdaderamente el Cristo. El Cristo, hermanos, es el libertador, es nuestro redentor, pero un libertador no como lo consideraban los judíos, ¿verdad?, con armas, con violencia, sino un Cristo que venció con el amor, que venció con la obediencia, y que su cruz no fue una derrota, no, sino que fue su victoria. Por eso, mire, hace 2000 años no comprendieron el ministerio del Señor, pues veían a Jesús, pero no creían en el Cristo. O sea, no creían que Él hubiese sido el Cristo.
Y por eso fue que Judas lo traicionó. Por eso es que va a darse una diversidad de hechos que nos vamos a ir viendo a través de vayamos a ir avanzando en este tiempo de Cuaresma. Ahora, veamos la respuesta que el Señor le da. Porque le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre celestial, mi Padre que está en los cielos. Ahora, quiero recordarle que el conocimiento de Dios, el conocimiento de la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros lo adquirimos de dos maneras. La primera manera para aprender de Dios, hermanos, es, por ejemplo, es el estudio, ¿verdad? Que usted se inscriba en un seminario teológico, que usted se inscriba en un estudio bíblico, etcétera, etcétera. Y eso nos permite ir conociendo al Dios de la Biblia, conociendo al Cristo histórico. Pero la segunda manera es a través de la revelación. ¿Y quién es el que nos revela? Es Cristo. Él se revela para que nosotros, conociéndole, lo adoremos. Por eso, hermanos, quiera Dios que el Señor pues se nos revele, ¿verdad? Así como se reveló en Pedro. Y vea que el Señor le dijo, dichoso tú, hijo de Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Notemos cómo el Señor está asegurando la victoria de la iglesia. Porque dijo, los poderes del infierno no podrán, no prevalecerán sobre ella. Y viene un elemento interesante que mucha gente lo ha utilizado a veces o lo ha malinterpretado, porque le dijo Jesús, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estos versículos son los que han servido de base para muchas personas que piensan, ¿verdad?, que es Pedro, dicen, el que está abriendo la puerta de los cielos. Por eso mucha gente a veces habla de esa manera, cuando dice, bueno, mire, va a ir a ver a San Pedro, o ya está con Pedro, o Pedro le está abriendo la puerta, etcétera, etcétera. Pero hermano, no se trata de que Pedro esté en el cielo abriendo la puerta, ¿verdad? No se trata de eso. Tampoco se trata que Pedro es el amo de llaves o el mayordomo del cielo, como muchos dicen. No, esas son malas interpretaciones. Mire, cuando el Señor le dijo, yo te daré las llaves del reino de los cielos, en ese momento le entregó un mandato, y que fue Pedro el que abrió las puertas para que los gentiles pudiésemos ingresar a la gran familia de Dios. Pero, ¿a qué puerta me estoy refiriendo? O más bien, ¿a qué me estoy refiriendo exactamente? A aquel momento, y que lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el día de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo ha descendido, que los dones han aparecido, y que aquellas personas dijeron, estos están borrachos. Es ahí donde Pedro se pone de pie y comienza a explicar lo que estaba pasando. Comienza a explicar que no era borrachera, eran los dones del Espíritu Santo, era la promesa de Dios cumplida. Pero después de que él explica, un buen grupo de personas le dijeron, ¿qué tenemos que hacer nosotros para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer para recibir el bautismo? ¿Qué tenemos que hacer para recibir la salvación? Y es ahí donde Pedro les va a decir, bautícense y confiesen su fe. Porque si ustedes creen y se bautizan, ustedes pueden recibir el bautismo. Y dice la palabra que ese día se bautizaron
3,000 personas. Vea, ahí Pedro estaba abriendo las puertas. Ahí el apóstol. Luego cuando el Señor cuando lo van a enviar a donde Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos, ahí también Pedro va a entender cuando él va a decir, definitivamente no hay nada, porque el Señor ya lo tiene todo claro, porque estoy convencido, va a decir Pedro, que el Señor no hace acepción de personas, sino que recibe la adoración de todo aquel que le busca sin importar su raza, condición o nivel económico. Por eso, queridos hermanos, en este día de la cátedra de San Pedro recordamos esa obra maravillosa del apóstol y le pedimos a Dios, ¿verdad? Le pedimos al Señor que nos envíe nuevos apóstoles, que nos envíe nuevos discípulos, con esa templanza, con esa fortaleza del apóstol Simón Pedro, para que hoy también continuemos haciendo la obra de Dios, para que sigamos abriendo las puertas del reino de los cielos para las personas, para que sigamos anunciando el reino a todo aquel que lo necesite, para que podamos comprender que Cristo no hace acepción de personas y nosotros tampoco. Por eso en este hermoso día que sea Dios bendiciendo nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.